Espero se encuentren muy bien, que se estén cuidando en sus casas, siguiendo todas las indicaciones que nos están dando las autoridades para terminar lo más pronto posible con esta cuarentena y poder regresar al salón de clases. El día de hoy vamos a ver el segundo tema de la unidad, que es la regla de los signos. ¿Okay? Las reglas de los signos son muy importantes y son muy básicas. Este tema lo vamos a ver lo vamos a aplicar durante todo el tetramestre y en las siguientes materias de matemáticas. Es muy fundamental este tema. Entonces, es muy importante que no se queden con ninguna duda. Si ustedes están viendo el video y les surge una duda, en ese momento pausen el video y búsquenme, contáctenme, mándenme un correo electrónico o escriban sus dudas en el chat, ¿ok? Es muy importante que no se queden con dudas, no vayan acumulando dudas porque vamos a aplicar estas reglas durante todo el tetra. Entonces vamos a aclarar desde un inicio todo. Estamos a súper buen tiempo de aclarar todas las dudas. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con la primera regla. Existen 3 reglas de los signos. La primera es la regla de los signos para la multiplicación, la segunda es para la división y la tercera es para la suma algebraica. Entonces vamos a empezar con la regla de los signos para la multiplicación, que dice así: más por más es igual a más, menos por menos es igual a más, y más por menos es igual a menos, y menos por más es igual a menos. ¿Okay? Eso es lo que nos indica la regla de los signos para la multiplicación. O sea, si estamos multiplicando dos números positivos o dos números negativos, el resultado va a ser positivo. Y si multiplicamos un número positivo y uno negativo, el resultado va a ser negativo. Y es muy parecida esta regla de la multiplicación con la regla para la división. Es más entre más es igual a más, menos entre menos es igual a más entre menos es igual a menos, y menos entre más es igual a menos. Y aquí aparece una nota que es muy importante. Dice, al multiplicar números positivos, el resultado será positivo. Es decir, si yo tengo 2 números positivos, o 3 números positivos, o 4 números positivos, o 20 números positivos, y todos esos números se están multiplicando, pues el resultado siempre va a ser positivo. Pero si yo multiplico números negativos, el producto, o sea, el resultado, puede existir uno de estos dos casos. El primero, si el resultado, o más bien si el número de factores es par, es decir, si yo multiplico 2 números negativos, o 4 números negativos, o 6 números negativos, 8 números negativos, 10 números negativos, ¿sí? Si el número de factores es par, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 números negativos, entonces el resultado siempre va a ser positivo. Pero si el número de factores es impar, o sea, si yo multiplico 3 números negativos, 5 números negativos, 7 números negativos, 9 números negativos, 51 números negativos, 93 números negativos, el resultado siempre va a ser negativo, ¿ok? Entonces, como quiera lo podemos ver ahorita con ejemplos. Y la tercera regla de los signos es la regla de la suma algebraica. ¿Okay? Ya vimos multiplicación, división y ahora sigue la suma algebraica. ¿Okay? La suma algebraica tiene 2 reglas. La primera dice, cuando los números tienen el mismo signo, los números se suman y permanece el mismo signo. Quiere decir que si yo tengo 2 números del mismo signo, o sea, 2 números positivos, esos 2 números se suman y el resultado va a ser positivo. Igual, si yo tengo 2 números negativos, tienen el mismo signo, entonces esos 2 números negativos se suman y se queda el signo negativo en el resultado. Y la segunda regla dice, si los números tienen signos diferentes, los números se restan y se deja el signo del número mayor. Es decir, si yo tengo un número positivo y un número negativo, esos 2 números se van a restar y al resultado se le va a dejar el signo
del número que era mayor, que era más grande. Ok, y después tenemos la combinación de operaciones, pero para ver ejemplos de estas tres reglas y de la combinación de operaciones, vamos a ver los siguientes videos. Ok, vamos a resolver estos problemas que son aplicando las reglas de los signos para la multiplicación. Como ya vimos ahorita, la regla de los signos dice que más por más es igual a más por menos es igual a menos por más es igual a menos y menos por menos es igual a más. Entonces, aquí en estos ejemplos, primeramente vamos a verlos para saber cómo identificar que la operación que se va a hacer es una multiplicación. Bueno, como vamos a trabajar con letras, álgebra es una materia en donde se trabajan con números y letras, para no confundir el signo de por, que es el que normalmente utilizamos así, el por, para no confundirlo con una X, en lugar de ver el por con este símbolo, lo vamos a ver con paréntesis. Entonces, siempre que ustedes vean paréntesis, indica que ahí se tiene que hacer una multiplicación. Entonces, en todos estos ejemplos hay paréntesis. Este es un ejemplo en donde solamente un número está dentro del paréntesis, el otro no, pero mientras no haya un signo de más o un signo de menos entre un número y un paréntesis, entonces me indica que es una multiplicación. Es decir, si aquí antes del paréntesis hubiera un más o un menos, entonces aquí ya no se va a multiplicar el 6 por el menos 3. Lo que se va a multiplicar por el menos 3 solamente va a ser el signo positivo. Pero si no aparece aquí nada, entonces quiere decir que el 6 se va a multiplicar por el menos 3. Ok, entonces vamos a aplicar las reglas de los signos. Si el número no tiene ningún signo antes, quiere decir que el número es positivo. O sea, el 9 va a ser positivo. Igual el 4, si no aparece ningún signo, quiere decir que el número es positivo. Y vamos a aplicar regla de signos, más por más, el resultado es más. Y 9 por 4 son 36. El resultado es 36 positivo. Este signo positivo lo podemos escribir, no pasa nada, pero si no lo escribimos, yo sé que el número es positivo. Y lo correcto es no escribir el signo. ¿Okay? Cuando es positivo no es necesario escribirlo. Si lo pongo es como estar diciendo dos veces que es positivo y no es así, ¿ok? Solamente no ponemos ningún signo. Si ustedes quieren ponerlo, no hay problema. En lo que ustedes se vayan acostumbrando a no escribir un signo positivo cuando es un solo número, lo pueden hacer. ¿Okay? Segundo ejemplo, menos 8 por 3. El 3 es positivo. Entonces es menos por más, es menos. El menos sí se tiene que escribir. Y 8 por 3 son 24. El resultado es 24 negativo. Siguiente ejemplo. Menos por menos, el resultado es más. 7 por 4 son 28. Como es positivo, puedo quitarlo. ¿Okay? Siguiente ejemplo. 6 por menos 3. El 6 es positivo. Más por menos es menos. Y 6 por 3 es 18. Siguiente ejemplo. Okay. En este ejemplo yo tengo tres números que se están multiplicando. No hay ningún signo positivo o negativo que los separe. Entonces quiere decir que los tres números se multiplican. Primero vamos a multiplicar los signos. Es menos por menos es más. Y más por menos es menos. El resultado final va a ser negativo. Ahora los números. 2 por 3 son 6. Y 6 por 4, 24. Ese es el resultado de la multiplicación de los tres números. ¿Okay? Siguiente ejemplo. 8 por 2 por menos 3. Es más por más es más. Más por menos es menos. 8 por 2, 16. Y 16 por 3 son 54. Okay.
Y el último ejemplo, primero los signos. Menos por menos es más por más es más, y más por más es más. 5 por 2 son 10, 10 por 1 son 10, y 10 por 3 son 30. Ese es el resultado final. Si le quito el más, no pasa nada. ¿Okay? Estos son ejemplos de la regla de los signos para la multiplicación. ¿Okay? Para la división funcionan de una manera similar. Ahora vamos a ver ejemplos donde vamos a aplicar la regla de los signos, pero ahora para la división. ¿Okay? La división dice más entre más es igual a más entre menos es igual a menos entre más es igual a menos, y menos entre menos es igual a más. Entonces, vemos primer ejemplo. Aquí también les escribí las diferentes maneras de ver una división y de saber que la operación que estoy haciendo es una división. Lo podemos ver como una fracción, lo podemos ver con el símbolo de entre. Esas son las dos maneras en que podemos identificar que la operación que me están pidiendo que haga es una división. ¿Okay? Entonces, primer ejemplo es positivo entre positivo. Acuérdense que si no tiene un signo, quiere decir que el número es positivo. Entonces, más entre más, el resultado va a ser más. 72 entre 9 son 8. Entonces, el resultado es 8 positivo. Le quito el positivo y nada más se queda el 8. ¿Okay? Siguiente ejemplo. El 24 es negativo y el 6 es positivo. Si no aparece un signo, es que es positivo. Menos entre más es menos, y 24 entre 6 son 4. Siguiente ejemplo. Ok, en este ejemplo aparecen paréntesis y pueden decir, bueno, si es un paréntesis quiere decir que se va a multiplicar, pero entre el número y el paréntesis está un signo de entre, un símbolo de entre. Entonces, aquí la función de los paréntesis es simplemente de separar el símbolo de entre con el signo negativo. No voy a hacer una multiplicación, ¿okay? Solamente sirve para que no estén así pegados los dos simbolitos. Entonces, esto es equivalente a escribir 40 sobre menos 5, que es más entre menos, es menos, y 40 entre 5 son 8. Ese es el resultado final. Y el último ejemplo, tengo una división, menos 81 entre menos 9. Menos entre menos es más, y 81 entre 9 es 9. Como es positivo, pues le quito el signo positivo. Estos son ejemplos de la regla de los signos para la división. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos de la aplicación de la regla de los signos para la suma algebraica. Esta ya es la tercera regla de los signos. Y aquí las volví a escribir para tenerlas bien presente. ¿Okay? La primera dice, signos iguales se suman y se queda el mismo signo. Quiere decir que si yo tengo dos números y esos dos números tienen el mismo signo, o sea, que los dos sean positivos o que los dos números sean negativos, lo que vamos a hacer es sumar esos dos números y el resultado va a tener el mismo signo. Es decir, si yo sumo dos números que son negativos, el resultado va a seguir siendo negativo. Ok, también puedo tener dos números que sean positivos, entonces el resultado también va a ser positivo y los números se van a sumar. Eso es lo que dice la primera regla de los signos para la suma algebraica. Y la segunda regla dice, signos diferentes se restan y se queda el signo del mayor. Es decir, si yo tengo dos números y uno es positivo y el otro es negativo, esos dos números se van a restar y el resultado va a tener el signo del número que sea mayor. ¿Okay? Vamos a ver estos ejemplos. En el primer caso tengo menos 3, menos 4. ¿Cómo son los signos de esos dos números? Bueno, los dos números tienen el signo negativo. Quiere decir que tienen los signos iguales. Si tienen los signos iguales, se van a sumar. 3 más 4 son 7. Pero como los dos números son negativos, el resultado también tiene que tener el mismo signo, que es el negativo. ¿Okay? Entonces, signos iguales se suman
y se queda el mismo signo. ¿Okay? Segundo ejemplo, 6 menos 8. El 6 es un número positivo y el 8 es un número negativo. Entonces son de signos diferentes. ¿Okay? Signos diferentes. Si son signos diferentes, lo que vamos a hacer es restarlos y el resultado se va a quedar con el signo del mayor. Entonces vamos a restar 8 menos 6 son 2 y se va a quedar el signo del número más grande. El más grande es el 8 y el 8 es negativo. Okay. Siguiente ejemplo, menos 9 más 3. Los números tienen signos diferentes, entonces signos diferentes se restan. 9 menos 3 son 6 y se queda el signo del mayor. El mayor es el menos 9, que es negativo, entonces es menos. Okay. Siguiente ejemplo, menos 12 menos 14. Los dos números tienen el mismo signo, que es el negativo, entonces signos iguales se suman. 12 más 14 son 26 y se queda el mismo signo, que fue el negativo. Entonces es menos 26. Okay, siguiente ejemplo, menos 8 más 12. Son números que tienen signos diferentes. El 8 es negativo y el 12 es positivo. Entonces signos diferentes se restan. 12 menos 8 son 4. Y se queda el signo del mayor. El mayor es el 12, que es el positivo. Okay, entonces el resultado va a ser 4. Y el último ejemplo, menos 6 más 4 son signos diferentes. Entonces se restan, 6 menos 4 son 2 y se queda el signo del mayor, que es el menos. ¿Okay? Estos son algunos ejemplos de regla de los signos para la suma algebraica. Ahora, hay ejemplos que son a lo mejor un poquito más complicados. Vamos a borrar estos y poner otros. Por ejemplo, menos 7 más 6 más 2 menos 12. ¿Okay? Ahí también la operación que se va a hacer es una suma algebraica. Si no aparece en paréntesis ni tampoco aparece en el símbolo de división de entre, entonces quiere decir que lo que vamos a hacer es una suma algebraica. Entonces aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 términos, 4 numeritos. Vamos a agrupar primero los signos iguales, es decir, primero vamos a juntar los números positivos, que serían el 6 y el 2. Son signos iguales, se suman y se queda el mismo signo. Sería 6 más 2 son 8 y como los dos números son positivos, el 8 también va a ser positivo. Y luego se juntan los otros números negativos, que serían el menos 7 y el menos 12. Como son signos iguales, los vamos a sumar y la suma me va a dar 19. Como son negativos, pues el 19 también va a ser negativo. Y al final estos dos números tienen signos diferentes. El 8 es positivo y el 19 es negativo. Entonces se van a restar. El resultado es 11 y se queda el signo del mayor, que es el 19, que es negativo. Entonces el resultado es menos 11. Okay, otro ejemplo, menos 6, menos 3, menos 5, menos 2. Okay. Todos los números son negativos, entonces como todos son negativos, quiere decir que todos son signos iguales, y como son signos iguales, todos se van a sumar. 6 más 3 son 9, 9 más 5 son 14, y 14 más 2 son 16. Pero como todos eran negativos, todos tenían los signos iguales, el resultado también tiene que tener el mismo signo, que es el negativo, menos 16. Y vamos a ver un último ejemplo de regla de los signos para la suma algebraica. 9 más 6 menos 5 más 3. Igual, tengo aquí números positivos y números negativos. Primero juntamos los positivos, 9, 6 y 3. 9 más 6 son 15 y 15 más 3 son 18. Como todos son positivos, el 18 también es positivo. Y el menos 5, pues no hay otro con que sumarse, lo paso igual. Y al final estos dos números los resto porque son signos diferentes. 18 menos 5
son 13 y se queda el signo del mayor, que el mayor es el 18, que es positivo. Entonces el 13 también es positivo. Por último, tenemos ahora la combinación de todas estas operaciones. La combinación de la suma algebraica, de la multiplicación y de la división. Podemos tener problemas en donde se mezclen estas operaciones y este tema se llama combinación de operaciones. Okay, vamos a resolver este ejemplo. Aquí yo tengo 4 por 8 por 8 menos 5, más 3 por 5 menos 4, más 3 menos 7 por 3 menos 2. Ok, aquí hay dos maneras de empezar a resolver este problema. Un método puede ser primero resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis. Vamos a hacerlo de esta manera y ahorita les explico la otra manera. ¿Okay? Entonces, si voy a resolver primero las operaciones dentro de paréntesis, tengo que hacer primero esta operación, esta y esta. ¿Okay? Y lo que está dentro de paréntesis es una suma algebraica. Entonces hay que aplicar la regla de los signos para la suma algebraica, que dice signos iguales se suman y se queda el mismo signo y signos diferentes se restan y se queda el signo del mayor. Okay. Entonces aquí tengo 8 menos 5. El 8 es positivo y el 5 es negativo. Entonces son signos diferentes, los vamos a restar. 8 menos 5 son 3 y se queda el signo del mayor, que el mayor es el 8, que es positivo. Y lo sigo escribiendo dentro de los paréntesis. Okay. La segunda operación dentro de paréntesis, 5 menos 4. El 5 es positivo y el 4 es negativo, entonces se restan. 5 menos 4 es 1 y se queda el signo del mayor. El mayor es el 5, que es positivo. Entonces dijimos que es 1 positivo. Y por último, más 3 menos 2. El 3 es positivo y el 2 es negativo. Entonces se van a restar. 3 menos 2 es 1 y se queda el signo del mayor, que el mayor es el 3. El 3 es positivo. ¿Ok? Entonces lo demás lo vamos a bajar igual. El 4 se baja igual, el más 3 se baja igual, el más 3 se baja igual y el menos 7 se baja igual. ¿Ok? Después de eso lo que sigue es hacer las multiplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a multiplicar? Pues vamos a multiplicar lo que está dentro del paréntesis por lo que esté inmediatamente afuera del paréntesis. Aquí lo que está fuera del paréntesis es el 4. Entonces quiere decir que vamos a multiplicar 4 por 3. Aquí dentro de este paréntesis está el 1. Lo que está inmediatamente afuera es el más 3. Entonces el más 3 se va a multiplicar por el 1, con todo y signo. El 3 es positivo. Y dentro de este paréntesis está el 1. Entonces el 1 se va a multiplicar por lo que está inmediatamente afuera, que es el menos 7. Okay, vamos a hacer esas multiplicaciones. Lo que no marqué, lo que no encerré, que fue el 3, ese 3 se va a bajar igual. Ese 3 no lo vamos a multiplicar por nada. Entonces me va a quedar 4 por 3 son 12, más por más es más. Más 3 por más 1, más por más es más, y 3 por 1 son 3. Este 3 no se estaba multiplicando por nada, lo bajamos igual. Y por último, menos 7 por 1, el 7 es negativo, el 1 es positivo, menos por más es menos, y 7 por 1 son 7. ¿Okay? Ahora ya no tengo paréntesis, ya lo que sigue es hacer una suma algebraica. Tengo 4 números, son 3 positivos y 1 negativo, entonces vamos a juntar los positivos. 12 más 3 son 15 y 15 más 3 son 18 y el 7 se baja igual. Y por último, estos dos números se restan porque son signos diferentes. 18 menos 7 son 11 y se queda el signo del mayor, que es el 18, que es positivo. Entonces este es el resultado de esta operación. Vamos ahora a resolverlo de la otra manera que les dije. Esta es una que es juntando los términos que están dentro de paréntesis. Vamos a ver ahora la otra forma.
Okay, la otra opción de resolver este problema es el mismo problema del ejemplo anterior. La otra forma de resolverlo es multiplicar los números que están afuera del paréntesis por todo lo que esté dentro del paréntesis. Es decir, aquí este 4 lo vamos a multiplicar por el 8 y por el menos 5. Este más 3 lo vamos a multiplicar por el 5 y por el menos 4. Y aquí lo que está fuera del paréntesis es el menos 7 por 3 y por el menos 2. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esa operación. 4 por 8, el 4 es positivo, el 8 es positivo, más por más es más, y 4 por 8 son 32. Ahora 4 por el menos 5 es más por menos, es menos, y 4 por 5 son 20. El siguiente, más 3 por más 5, más por más es más, y 3 por 5 son 15. Ahora, más 3 por menos 4, más por menos es menos, 3 por 4 son 12. Ahora sigue el más 3. Este más 3, si se fijan, no lo encerré ni lo marqué con ninguna flechita. Entonces quiere decir que se baja igual, más 3. Y luego el menos 7. Menos 7 por 3, menos por más es menos, y 7 por 3 son 21. Y por último, menos 7 por menos 2. Menos por menos es más, y 7 por 2 son 14. Más 14. Ok, ahí ya resolví todas las multiplicaciones, ya lo que sigue es hacer una suma algebraica. Pero antes de hacer la suma algebraica, quisiera aquí aclarar un punto, que es uno de los errores que se cometen con mayor frecuencia. No creo que se había desenfocado un poco la cámara, pero ahí está la operación. Voy a volver a explicar esta parte. Es 4 por 8 son 32. 4 por menos 5 son menos 20, más 3 por 5 son más 15, más 3 por menos 4 son menos 12, el más 3 lo bajamos igual, menos 7 por más 3 son menos 21, y menos por menos es más, 7 por 2, 14. Okay, lo que les decía, del error más común que yo he visto es en esta parte. Cuando tienen más 3 menos 7, hay algunas personas que lo resuelven. Más 3 menos 7 son menos 4. Y después ese menos 4 es el que multiplican por el 3 y por el menos 2. Y eso no está correcto. ¿Por qué? Yo no puedo juntar el 3 con el menos 7 porque el menos 7 está pegado a un paréntesis. Y si está pegado a un paréntesis, no lo puedo juntar con ningún otro término hasta después de hacer la multiplicación. Entonces esto está mal. No hay que juntar esos términos. Hasta ya cuando desaparecí los paréntesis, ahora sí ya puedo juntar todos los términos. Entonces, 32, el 15, el 3 y el 14. Vamos a sumar todos esos números. Son 32 más 15 más 3 más 14 y me da 64. Si se fijan, una de las diferencias entre este procedimiento y el que hicimos hace rato es que aquí vamos a trabajar con números más grandes. Ahora vamos a juntar los números negativos, que son el 20, el 12 y el menos 21. Todos son signos iguales, entonces todos se van a sumar. 20 más 12 más 21, y eso es igual a 53. Pero como todos son negativos, entonces el 53 también es negativo. Y al final estos dos números, como son signos diferentes, se van a restar. 64 menos 53, y el resultado es 11, y se queda el signo del mayor, que el mayor es el 64, entonces el 11 es positivo. Y llegamos a la misma respuesta que en el ejemplo anterior, solamente que se estaba resolviendo mediante dos procesos.